misericordia de nosotros, amén, y podamos recibir su palabra, podamos aprender, podamos salir de este lugar avisados, definitivamente que lo necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que tengas, Señor, a bien derramar sobre nuestra vida tu buena palabra, Señor, como lluvia, como semilla, y que pueda, Señor, en nosotros germinar y hacer producir esos frutos que tanto los necesitamos para presentarnos delante de ti, Señor. Por favor, ábrenos el entendimiento, ábrenos tu palabra, las escrituras, y que podamos, Señor, nosotros regocijarnos en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Rey bendito, amén. Démosle un aplauso al Señor, hermanos, aleluya. Gloria al Señor. Quisiera yo, hermanos, continuar con el tema que empezamos el domingo. No sé si tiene mucho volumen el micrófono. Tal vez le bajas poquito al 3. ¿O se escucha bien? Gloria al Señor. Un poquito más. Gloria a Jesús. Amén, ahí estamos, gloria a Dios. Quisiera yo, hermanos, que leyéramos este pasaje, que lo hemos tomado como base para hablar de lo que hemos venido platicando. Amén. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 1: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Explicábamos que hay 5 palabras ahí en ese verso que nos ayudan a entender qué es lo que quiere decir el verso. Y decíamos que lo que dice el verso en el hebreo es el Chokmah Baná Subayit Yatseb sus 7 Amud, que es básicamente que un sabio es el que puede edificar sus 7 columnas. No quisiera yo ya redundar o repetir en este pasaje, porque ya explicamos, ¿verdad?, qué es lo que realmente nosotros necesitamos para poder labrar las 7 columnas. Y obviamente pues es ser sabio, tener sabiduría, porque decíamos que ninguno que sea necio, ninguno que sea que ande fuera de la voluntad del Señor va a poder hacer una construcción sabia, va a poder hacer una construcción que de alguna manera lo presente delante del Señor con agrado. Pero sin embargo, si nosotros buscamos la sabiduría, si nosotros venimos con prudencia y tomando aquel pasaje de Proverbios que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, entonces diríamos que si nosotros venimos con temor delante de Dios, seguramente que vamos a poder labrar las 7 columnas. Pero ¿por qué es tan importante labrar 7 columnas? ¿Por qué es tan importante que nosotros en nuestra edificación espiritual pongamos 7 columnas? Porque una construcción, un edificio, si no tiene columnas, se derrumba. Porque son las columnas la que lo sostienen, son la base. Es la armazón, es el esqueleto. El ejemplo se los puedo poner en nuestro cuerpo físico. Si nosotros no tenemos columna vertebral, no pudiéramos estar de pie. Si nosotros no tenemos columna vertebral, no podríamos estar de pie, no podríamos estar firmes.
Entonces, igualmente en nuestra vida espiritual y en todo lo que hacemos en nuestra vida, si no tenemos columnas, no vamos a poder estar firmes. Definitivamente. Entonces, es importantísimo que tengamos columnas. Y obviamente solamente un sabio es el que va a poder labrar esas columnas. Explicábamos que una persona sabia es alguien que actúa con inteligencia, con conocimiento, con distinción, con comprensión, con discernimiento, mide sus palabras y mide sus acciones. Entonces nuestra primer columna fue la guianza, la importancia que nosotros tenemos de ser guiados. Pero otra vez, ¿verdad? Eso ya está grabado en el primer tema, así que ahí está. Así que mejor vamos a pasar a la segunda columna porque el tiempo avanza y queremos, hermanos, de alguna manera explicar esto. Entonces, dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo, déjeme ver, capítulo 13 y versículo 21 al 22 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces ya miramos nosotros la primera columna, como se los vengo repitiendo, que era la columna de nube para guiarlos, la columna de la guianza. Pero aquí mismo nosotros podemos encontrar la segunda columna, que es la columna de fuego. Y ahí dice para qué era: para alumbrarles. Entonces, de alguna manera, las columnas, las 7 columnas que el hombre sabio tiene que establecer en su vida, son columnas que la misma palabra del Señor nos las enseña y nos las da por nombre. O sea que no le estamos añadiendo nada a la palabra, sino que la segunda columna que nosotros debemos de tener como sabios constructores es la columna de fuego. Pero ¿por qué es importante esta columna de fuego? Porque no solamente necesitamos nosotros, como lo miramos en la primera columna, guianza. Necesitamos guianza definitivamente, pero que también nosotros necesitamos luz, fuego. Porque de hecho la palabra fuego viene del hebreo esh, que lo que significa es quemar, arder o algo refulgente. Y la palabra alumbrar, que para eso era esa columna de fuego, viene del hebreo or, que lo que significa es ser luminoso o hacer luminoso. Luego es aclarar, dar luz, encender, iluminar y amanecer. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el verso? Nos está diciendo que nosotros necesitamos una columna que arda en fuego, que queme, que nos queme, que de alguna manera sea fuego para nuestra vida, pero no para destruirnos. No un fuego que nos destruya, no una columna de fuego que arda en nosotros y nos destruya, sino una columna de fuego que nos haga luminosos. Una columna que nos aclare el camino. Una columna de fuego que permita que nosotros podamos ver en la oscuridad. Una columna que nos permita a nosotros que podamos no solo tener luz,
para nosotros poder caminar, sino nosotros mismos ser luz para otros que necesiten caminar y ver en su camino. Entonces, qué importante es esta columna. Porque si no tenemos nosotros luz, seguramente que no vamos a poder ver. Entonces hay una pregunta que resurge de esto. ¿Para qué necesitamos la columna de luz? Bueno, a grandes rasgos ya casi se los estoy diciendo. Necesitamos una columna de luz porque necesitamos ver en nuestro camino. Necesitamos nosotros tener claridad en las cosas que a veces no se ven, o las cosas oscuras, o las mismas tinieblas. Pero miremos algunos versos que a mí me inquietaron y que de alguna manera nos van a abrir el panorama de lo que es esta columna y la importancia de la columna de fuego que nosotros necesitamos tener en nuestra construcción. Entonces, ¿para qué necesitamos la columna de luz? Número uno, necesitamos la columna de fuego o la columna de luz para tener revelación. Ahora, ¿dónde dice eso? Lucas capítulo 2 y versículo 32 dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es decir, que si no tenemos nosotros luz en nuestra vida, no vamos a poder tener revelación. Es que miren, hermanos, miren, la vida cristiana empieza siendo perdonados de todos nuestros pecados. La vida cristiana empieza siendo salvos. Y eso, hermano, se hace vida, se hace rema en nuestras vidas cuando nosotros cumplimos lo que el Señor Jesucristo dijo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces la salvación, el perdón de nuestros pecados, el ser hijos, la inscripción de nuestro nombre en el libro de la vida empieza con la fe, creyendo en el Señor Jesucristo. Pero no solo eso es el evangelio. No solamente eso es el ser cristiano. Ahí empieza el caminar del Señor. Entonces somos salvos, amén. Pero entonces a partir de eso tenemos que empezar a edificar una vida cristiana que nos lleve a la perfección. Y para alcanzar la perfección, una de las cosas que estamos viendo en este tema es que necesitamos poner 7 columnas en nuestra casa para que no se derrumbe, para que no seamos avergonzados. Entonces, poniéndolo de esta manera, si nosotros ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, amén, somos salvos, somos perdonados, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero a partir de ahí nosotros tenemos que ser guiados, y eso lo vimos en la primera columna. Pero otra cosa que nosotros necesitamos en nuestra vida cristiana definitivamente es tener luz. Porque en este caminar, hermano, hay valles, hay montañas, hay desiertos, hay arenas movedizas. A veces, hermano, vamos a pelear con gente de a pie. A veces vamos a pelear con gente de a caballo. A veces nos van a tirar flechas, pero a veces nos van a tirar bombas. Entonces necesitamos nosotros llevar una lámpara. Por eso el salmista decía, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que ahí marca la necesidad de tener una linterna, de tener una luz, la necesidad de tener fuego para
que el camino se despeje y se pueda ver. Pero una de las cosas que esa luz, que esa columna en nuestra vida nos ayuda a tener y a recibir de parte de Dios es revelación. Es decir, que nadie puede tener revelación si no tiene luz. Porque, mire, pues es como que yo agarro una lámpara y ando buscando un tesoro en una cueva, por ponerles un ejemplo. Con la lámpara yo voy a poder ver mi camino y fácilmente yo puedo llegar a la caja porque es la que me va a alumbrar. Pero si no tengo esa luz, aunque esté el tesoro, yo no voy a poder llegar hacia él, porque voy a andar a tientas. Quizás de repente voy a llegar, ¿verdad? Y voy a empezar a palpar y tal vez voy a tocar una piedra cuadrada. Pero como no tengo luz que alumbre esa piedra que es cuadrada, y voy a pensar que esta es la caja del tesoro. Y voy a decir, ya encontré mi tesoro, pero no es una piedra cuadrada. Pero si yo llevo la luz, entonces voy a poder alumbrar y voy a decir, no, este no es la caja, esta es una piedra. Entonces voy a continuar. Entonces la luz lo que hace es, te lleva a fijar en dónde está la revelación. La luz trae la revelación. La palabra revelación viene del griego que es apocalipsis, que lo que significa es quitar la cubierta, descubrir o revelar. Entonces, si no tenemos luz, no vamos a poder tener revelación. Si no tenemos luz, no vamos a poder descubrir qué cosas nos van a hacer de bendición o qué cosas nos van a hacer de maldición. Miren, se lo voy a poner de otra manera. Otra vez, en nuestro caminar desde cristianos, si no tenemos la luz, si no tenemos esa columna de fuego, no vamos a poder saber qué cosas son malas y qué cosas son buenas. Es la luz, es esa columna de luz de parte de Dios que nos va a ayudar a distinguir qué es lo bueno y lo malo. Es que yo estoy tratando de ponerles ejemplos vívidos o digamos de la vida, ¿verdad? Digamos, nosotros vamos en un camino en la noche. Si no tenemos luz, nos vamos a ir en un hoyo. Nos podemos tropezar en una piedra. Cualquier cosa puede pasar sin la luz. Pero si yo tengo luz, entonces voy a poder distinguir si hay una piedra y me voy a desviar de ella. No me voy a dejar caer o tropezar en esa piedra. Si yo miro un hoyo, no me voy a ir en él porque tengo la luz. Es decir, que la luz me va a revelar. La luz me va a dar la revelación de qué cosas me van a dañar o qué cosas me van a hacer de bendición. Espero me esté dando a entender, hermano. Entonces, lo que significa revelación es descubrir y revelar. No vamos a poder nosotros descubrir otra vez en nuestra vida qué conviene y qué no conviene si no tenemos la luz. Entonces mire este verso, Daniel capítulo 2 versículo 22. Él revela, está hablando de Dios, lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Lo que da a entender este verso es de que lo profundo y lo escondido y aún lo que está en las tinieblas solamente puede ser sacado a luz, solamente puede ser revelado con la luz. Entonces, fíjese, entonces sí,
de veras qué importante es tener esta columna de luz. Porque si no tenemos nosotros luz, incluso podemos nosotros engañarnos. Podemos pensar que tal vez estamos bien. Podemos pensar incluso que lo que hacemos está bien. Pero ¿qué es lo que hace la luz? Si el Señor logra poner la luz sobre nuestra vida, entonces esa luz va a descubrir o va a revelar, va a destapar todo lo profundo y lo escondido. Y si hubieran tinieblas, lo que hace esa luz, lo que hace ese fuego, es sacarlo y lo da a conocer. Por eso es que dijo el Señor Jesucristo, por eso es que a muchos no les gusta la luz, porque no quieren que sus obras malas sean descubiertas. Al que no le gusta la luz, hermano, o más bien dicho, al que no le gusta que sus cosas sean descubiertas, no le va a gustar la luz. Pero una de las cosas por las cuales nosotros necesitamos la columna de luz es porque ella nos va a llevar a limpiarnos de las cosas que están ocultas. Ahora aquí entramos, como dice mi pastor, al callejón de las trompadas. Porque uno se confronta, hermano. Aquí uno tiene que definirse si realmente nosotros queremos sacar todo lo oculto que está en nuestra vida, todo lo oscuro, todo lo negro. Pero eso oculto, eso oscuro, o aún eso que es malo en nuestra vida, no lo vamos a poder sacar porque yo te lo diga. Porque a veces es fácil, hermano, señalar y decir, eso que tenés es negro, vos. Eso que tenés es horrible. Es bonito señalarlo. Pero cuando ponemos la luz del Señor, ahí sí no hay para dónde, hermano. Porque la luz del Señor, ¿y quién se opone a la luz, hermano, del Señor? Entonces ahí, y aún, mire, hermano, y aún algunos todavía tienen problemas con eso. Entonces lo que hacen es, se enojan con Dios, o se retraen y se alejan del Señor. Pero lo necesitamos. ¿Cuántos necesita? ¿Cuántos quieren la luz? ¿Está seguro? Yo sí necesito la luz, porque de esa manera van a ser descubiertas las cosas oscuras. Y es que necesitamos, hermano, que esas cosas oscuras sean quitadas. Porque cuando esas cosas negras y oscuras son quitadas, entonces el Señor nos está vistiendo de luz. Y nos está vistiendo y nos viste. Y esa es una medida para que nosotros vayamos dando la estatura del Señor. Entonces vamos avanzando. ¿Para qué más sirve la luz? Para tener iluminación, que son dos cosas diferentes. Entonces, lo que hace la luz es revela lo que hay, muestra lo que hay. Pero también lo que hace la luz es que ilumina y mantiene iluminado. O sea que la primera acción es lo muestra. Y a una vez que la luz muestra las cosas negativas, ya es decisión de cada uno si quita esas cosas que el Señor está mostrando que son malas o las deja. Pero ya el Señor ya las muestra con la luz. Pero otra cosa que hace la luz es que mantiene iluminado.
Entonces a veces, hermano, el Señor lo que hace primero es revela: eso que tienes es malo. Y hay gente que dice: híjole, ¿y ahora? Pero el Señor sabe, así, a ver qué pasa, voy a seguir así. Pero entonces lo que hace el Señor es: no, yo lo voy a mantener iluminado. Hasta que una de dos: o nosotros nos arrepentimos, nos convenzamos de que eso es malo y nos arrepintamos, o toleremos eso y entonces el Señor viene a endurecer nuestro corazón. Esa ya es necedad, porque hay cosas que el Señor las revela. Y el próximo paso de nuestra parte es que nosotros nos arrepintamos o entreguemos esas áreas. Pero si no lo hacemos, el Señor va a seguir iluminando eso. Y si nosotros no cedemos a entregar esas áreas, entonces va a pasar lo que dice en Romanos capítulo 1, que por causa de la necedad el Señor los entrega a una mente depravada. Porque el Señor está alumbrando y es como que nos estuviera diciendo: mira tú tu problema, míralo. Y a veces uno no quiere verlo. Entonces el Señor dice: ok, entonces quito mi luz y te dejo una mente reprobada. Pero necesitamos la luz, o una de las cosas que hace la luz es iluminar. Y la palabra iluminación viene del griego que es fotizo, que lo que significa es emitir rayos, alumbrar, iluminar, aclarar o sacar a luz. Es otra fase de la revelación. Si se puede decir, esta es como la segunda fase de la revelación. Dios lo revela, lo saca a luz y ya lo ilumina, como que lo aclara. De hecho viene de otra palabra griega que es fos, que significa brillar o hacer manifiesto, fuego, luz, resplandecer. Y ahí donde viene fósforos, ¿verdad? Que significa alguien que lleva luz. O en la Biblia, la estrella de la mañana. Pero miremos este verso, 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros esa columna de fuego en nuestra vida como sabios, constructores? Porque esa nos va a mantener iluminados. Porque si de alguna manera solo se quedara en la revelación, quizá nos pueda mostrar cosas que están malas, pero nosotros somos olvidadizos. A nosotros se nos olvidan las cosas. Entonces tal vez el Señor nos las ha revelado y se nos olvida. Pero entonces lo que el Señor hace en la segunda fase o el segundo beneficio es que también mantiene iluminado. ¿Me están entendiendo, hermanos? Mire este otro verso, Job 33:30. ¿Para qué es la iluminación? Para apartar su alma, bueno, ahí dice, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Mire Lucas 11:36, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te pone o te alumbra con su resplandor. ¿Cuántos quieren ser iluminados? Lo necesitamos, hermano. Si el Señor no nos ilumina, si el Señor no pone esta luz como lámpara, dice ahí, una lámpara que te alumbra con su resplandor, si el Señor no nos ilumina, nosotros podemos tener tinieblas. Nosotros podemos tener, hermano, áreas
que podemos pensar que son áreas buenas. Y quizás porque miramos que otros las tienen y tal vez a ellos el Señor todavía no les ha reprendido, o tal vez les ha reprendido pero no han hecho caso. Entonces, como no hay una iluminación, a veces se puede pensar, hermano, que alguna tiniebla no es mala, pero puede ser mala. Entonces necesitamos, hermano, la iluminación. Gracias. Necesitamos la iluminación para que si hay alguna tiniebla sea quitada de nosotros. Es que aquí hay mucho de qué hablar, hermano, pero quisiera avanzar porque si no, no vamos a terminar. Pero sí necesitamos definitivamente ser iluminados. Entonces, ¿para qué sirve o para qué es bueno tener esta columna de fuego? Mire, una tercera bendición: para tener conocimiento de las tinieblas. Si no tenemos luz, no vamos a poder conocer las tinieblas. Alguien que está en las tinieblas no las va a distinguir, porque no tiene luz. Alguien que nunca ha venido a Cristo y está en el mundo, para él las cosas del mundo son buenas. Es más, se divierte en las tinieblas, se goza en las tinieblas, la pasa bien en las tinieblas. Pero la luz sirve para que uno conozca que las tinieblas definitivamente son malas. Entonces Génesis 1:18 dice que la luz es para señorear en el día. Bueno, ahí dice, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Es decir que Dios estableció la luz para que hubiera una separación. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y Juan 12:46 dice: yo la luz, dice Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, ¿para qué sirve la luz? ¿Para qué es importante que tengamos esa columna de fuego? Para que entendamos que hay tinieblas. Y para que entendamos que las tinieblas nos llevan a la muerte, a la sombra de muerte, según Isaías. Y para que entendamos, según Juan 12:46, que las tinieblas nos separan del Señor. Entonces, mire que es importante, qué importante es la luz. Si no tenemos luz, no vamos a poder discernir que el estar en tinieblas es muerte. Alguien que no viene a Cristo, que no conoce a Cristo, uno le trata de explicarles: estás en delitos, estás en pecado, no lo logra entender. Dice: no es para tanto. Y entre paréntesis, hermano, cuando un cristiano, cuando alguien que conoce del Señor, incluso toma a la ligera o no le pone mucha importancia a los pecados o a las tinieblas, es porque no tiene mucha luz. Cuando algún cristiano comete pecados y dice: no es para tanto, si todos lo hacen, no tiene luz. Pero cuando alguien tiene luz, aún, hermano, la mancha, aunque sea muy pequeña, se va a notar, porque tiene luz. Y se asusta y dice: manché mi vestidura, he pecado, fallé, porque hay luz. Pero ese es un termómetro. ¿Cómo saber si estoy en luz? Cuando logro discernir las tinieblas, cuando logro ver y conocer las tinieblas. Entonces, ¿para qué sirve la luz?
para tener conocimiento de las tinieblas. Pero si se tiene conocimiento de las tinieblas, entonces también se tiene conocimiento de la misma luz. ¿Para qué sirve la luz? También para conocer la luz. Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y el Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Nadie va a poder conocer la luz si no tiene luz. Parece un trabalenguas, pero no. Isaías 50:10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. El que no tiene luz, hermano, que no venga a decir que conoce al Señor. No lo conoce porque no tiene luz. Y el que no tiene luz tampoco puede distinguir el pecado. Para él todas las cosas son buenas. Por eso, hermano, mire, yo a veces miro, por ejemplo, en los medios de comunicación, gente hablando tonteras. Cristianos, por ejemplo, en el Facebook, en el internet, cristianos se ponen a hablar una de tonteras. Y yo digo, estos están en la calle porque no tienen luz. Llaman a las tinieblas luz y a la luz llaman tinieblas. No les ha amanecido. Uno lo mira, hermano. Mire, solo con esta fiestecita que acaba de pasar de la Navidad, la mayoría de los cristianos celebraron la Navidad, la celebraron. No tienen luz porque no han entendido que es una fiesta pagana. Algunos defienden, sí, pero es que yo no voy al baile, no hago lo otro, yo solo estoy celebrando el nacimiento del Señor. El Señor no nació el 24 de diciembre. Ya entendámoslo, tengamos la luz. Tenemos que tener la luz, pero el que no tiene la luz llama a las tinieblas luz. En las cosas sencillas se mira quién tiene luz y quién no tiene. Bueno, mejor avancemos, ¿verdad? ¿Para qué sirve la luz? ¿Para qué tener esta columna de luz? Para tener comunión con Dios. Y aquí es donde yo me quiero detener un poquito. Porque mire lo que dice este verso, Génesis 48:2. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. ¿Cuándo pasó eso? Mire, en el capítulo 28 del 10 al 19 dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Es decir que ese lugar
en donde Jacob tuvo ese encuentro maravilloso con Dios se llamaba Luz. Pero después que él tuvo esta experiencia, le puso Betel, que lo que significa es casa de Dios. Pero ¿por qué leí todo el pasaje? Porque lo que yo quiero que notemos es en dónde Dios se manifiesta a sus hijos. En dónde Dios da experiencias a los que le aman y a los que le siguen, a los que son de él, pues. ¿En qué lugar? ¿En qué posición? ¿En dónde? Y según este pasaje dice que en luz. Y viene Jacob y reconociendo eso, dice que Luz era casa de Dios. Porque así le puso. Es decir que, mira, hermano, ¿por qué a veces Dios no nos habla, pues? ¿Por qué a veces no tenemos experiencias con Dios? ¿Por qué solo algunos tienen experiencias con Dios y no todos? Porque Dios solo se manifiesta en luz. Dios, hermano, está en todo lugar, yo lo creo. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, Él es espíritu. Pero solo se va a manifestar, solo va a hablar en donde haya luz. Yo creo que hay algunos casos especiales donde Él, por ejemplo, a nosotros, Él tuvo que habernos hablado cuando estábamos en las tinieblas. Y tuvo que ensuciar tal vez su mano con el pecado y sacarnos. Pero una vez que el Señor, hermano, ya nos sacó de Egipto, una vez que el Señor ya nos limpió y nos regeneró, Él ya no vuelve a ensuciar sus manos, sino que Él espera que nosotros estemos buscando la luz, buscando la santidad, buscando la perfección, buscando lo que a Él le agrada. Por eso dice en Hebreos que una vez que el Señor nos salvó, si nosotros nos regresamos y nos ensuciamos, ya no hay más perdón, ya no hay más salvación. Por eso es que algunos se confundieron, van a decir que bueno, y está en eso, va, de que se pierde o no se pierde la salvación. No nos vamos a meter a esos líos. Lo que yo creo es que nosotros podemos ser salvos y podemos ser santos, y podemos ya estar en el lugar correcto donde Dios nos va a hablar. Pero por nuestra desobediencia, por nuestro capricho, por nuestra negligencia, nosotros podemos entregar lo que el Señor nos ha dado, y el Señor ya no nos va a bendecir. La salvación el Señor no la quita, pero nosotros sí la podemos entregar. Eso es grueso lo que acabo de decir, pero es una verdad. Entonces, Dios, hermano, de veras, Él quiere darnos promesas como la que le dio a Jacob. Experiencias, hermano, poderosas, que las necesitamos. Porque, hermano, este mundo y las luchas y todo lo que uno tiene, solamente lo vamos a poder sobrellevar con el Señor. Por fe, claro, no por vista. Pero es que Moisés lo entendió: Señor, si tú no vas con nosotros, si tú no estás conmigo, estamos perdidos. Pero Dios, hermano, ha dejado de hablarle a muchos, a muchas iglesias, a mucho pueblo, a mucho hijo de Él, porque ya no están en la luz. Entonces yo creo que debemos de examinarnos, hermanos, sinceramente.
O sea, debemos nosotros como dijo el profeta, ¿verdad?, pararnos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. Debemos nosotros, hermano, de ver si todavía estamos en la luz o en las tinieblas. Pero ¿cómo saber eso? Bueno, lo que les acabo de mencionar hace un momento. Por ejemplo, acaba de pasar una fiesta pagana. ¿Qué tan inclinado o qué tan inclinados todavía estamos a las cosas del mundo? Es que mira, hermano, yo no te estoy juzgando, yo también estoy entrando a la fila. Por eso dije, mira, ¿qué tanto nos afecta todavía lo que hace el mundo? Porque si todavía, hermano, añoramos lo que el mundo está añorando y todavía hacemos lo que el mundo hace, me parece que no estamos en la luz. Conocemos de la luz, sabemos que es luz, quizás, pero no estamos en el lugar de la luz. Y como no estamos en la luz, entonces Dios no nos va a visitar. Y si Dios no nos visita, no estamos viviendo una vida cristiana. Estamos sobreviviendo como todos los demás lo están haciendo. Entonces necesitamos esa columna de fuego, necesitamos esa columna de luz, porque ahí es donde Dios nos va a visitar. Mira, hermano, yo creo con todo mi corazón que venir a la iglesia, cantar, saltar, remolinear es bueno. Pero si no estamos en luz, es por gusto. Es una excelente costumbre. La Biblia dice, porque no dejamos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. No, o sea, hay que congregarse, hay que buscar al Señor, hay que venir y gozarnos y todo. Pero tenemos que estar en luz. Porque es en la luz donde Dios nos va a visitar. En este otro pasaje yo resalté en donde decía, donde habla de la luz, en Génesis 35, 1 al 15, dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Fíjese que Dios ahí en Génesis 28 nos explica cómo Jacob tuvo la experiencia en el lugar de luz, en Betel. Pero ya aquí en Génesis 35 el Señor ya le dice a Jacob, como quien dice, acuérdate que ahí fue donde yo te bendije. Acuérdate que en el lugar luz, en el lugar de luz, o en Betel, en mi casa fue donde yo te bendije. Entonces, ahora quiero que te levantes, le está diciendo Dios aquí. Acuérdate ¿qué fue lo que hice contigo en Betel, en luz? Entonces ahora levántate y vete ahí. Permanece ahí, quédate allí en Betel. Y que hagas allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano. Es decir, qué importante es, hermano, que nosotros permanezcamos en luz. Porque si no, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Sinceramente. Si no, es que una cosa es conocer de la luz y decir, qué bonito, y mover mi paseo a las tinieblas. No, la idea es que nos quedemos ahí. La idea es que nosotros permanezcamos en la luz. Pero es que eso, hermano, es un poco difícil. Porque entonces tendríamos que aplicar todas las cosas que hemos visto anteriormente.
Permanecer en luz va a significar que nos van a estar iluminando constantemente, nos van a estar chequeando. La misma luz. Constantemente nos van a estar sacando cosas y cosas y cosas. Es una limpieza, hermano, es una limpieza, es una limpieza, es una limpieza. Pero eso solo se va a dar si nosotros permanecemos ahí. Si no permanecemos ahí, perdón, hermano, pero no vamos a poder ser limpiados de toda tiniebla, ni bendecidos. Entonces este verso me llama la atención, Mateo 17:5, porque habla de Jesús y dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz, y es esta nube de la que estamos hablando, esta columna de luz de la que estamos hablando, los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube de luz, obviamente, que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces otra vez, ¿de dónde o de qué parte o en qué posición Dios te puede hablar? Cuando nosotros estemos en luz, porque de ahí habla Él, porque Él es luz. ¿Te recuerdas cómo Dios habló con Moisés? Cuando lo llamó, dice que lo habló de en medio del fuego, de la luz, de la zarza que ardía. Entonces, qué importante es, hermano, que nosotros estemos ahí, en la casa de Dios. Pero cuando digo casa de Dios, no solo me refiero a este lugar, sino que nosotros estemos en la casa de Dios, es decir, en la luz, que esa es la casa de Dios, para que Él te bendiga. ¿Para qué más necesitamos la columna de fuego, de luz? Para no tropezar. Bueno, de esto más o menos les explicaba algo. Pero mire lo que dice Juan 11, 9 al 10. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Por qué muchos tropiezan? Porque no andan en luz. Salmo 43:3: envía tu luz y tu verdad, y estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Para qué sirve la columna? Para no tropezar. ¿Y por qué no podríamos tropezar? Porque estamos siendo guiados por la columna de luz. ¿Por qué nos sirve esta columna de fuego? ¿Por qué la necesitamos? Para no tropezar. ¿Y por qué no tropezaríamos? Porque podemos ser liderados. Salmos 44:3: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Entonces algunos pueden pensar que por sus aptitudes, por su buena conducta, porque son buena gente, muchos son librados, y realmente no es así. Muchos de nosotros a veces somos librados de muchas cosas malas porque la luz del Señor, la luz de su rostro, esa columna, disipó toda tiniebla. Entonces la luz nos ayuda a no tropezar y nos libera. Y también no tropezamos porque la justicia de Dios a través de su luz nos defiende. Entonces, ¿cuántas veces nosotros quizás somos acusados o culpables? Pero por ser hijos de Dios y por permitirle a Él
que su columna de luz establezca nuestra vida, entonces Él nos justifica. Entonces esa columna de luz no solo no nos deja tropezar, sino que nos guía, nos libera y nos justifica. Necesitamos la columna de luz. Necesitamos esa gran linterna, ese gran foco. Amén. Vamos a ver qué más tengo aquí. Ya se trabó esto. Bueno, ¿para qué más necesitamos esa columna? La luz siempre nos llevará hacia el bien. El Salmo 4:6 dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Es decir que muchos dicen, ¿quién nos va a enseñar el bien? ¿Cómo vamos a recibir el bien? La respuesta está en que si tenemos la luz de Dios y ella nos guía, ella nos va a mostrar el bien. Es más, David decía: el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Pero ¿cómo el bien y la misericordia nos pueden perseguir a nosotros? ¿Cómo el bien y la misericordia puede estar a nuestro favor? Si nosotros tenemos esa antorcha en nuestra vida. Hemos visto, hermanos, 7 cosas y más de lo que es esa columna de fuego. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, dice Isaías 42:16. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. A estas alturas, ¿qué es esa gran columna de fuego que nos trae tanto beneficio? A estas alturas, ¿verdad? Podríamos decir entonces, ¿pero qué es entonces esa luz que nos bendice tanto, que nos defiende, que no nos hace tropezar, que saca a luz nuestros pecados y que nosotros podemos presentarlos delante del Señor? ¿Qué es esa luz? Es Dios. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Por eso nosotros necesitamos esa columna. Nosotros necesitamos establecer la palabra de Dios en nuestra vida como luz. Nosotros necesitamos establecer el señorío de Cristo en nuestra vida como luz. Ya no nos conduzcamos con nuestra luz, sino conduzcámonos con la luz del Señor. ¿Qué tiempo llevo, hermano? Y aquí es donde yo quería empezar a predicar. ¿Cómo establecemos esa columna de fuego de luz en nuestra vida? Porque hemos visto todos los beneficios. Miramos por lo menos 7 de lo que esa columna de fuego hace en nuestra vida. Entonces aquí es donde empieza el mensaje, porque, ok, si es tan beneficiosa esa columna, ¿cómo establecemos esa columna de fuego? ¿Usted quiere esa columna? Número 1, levantándonos
y viniendo a la luz. ¿Cómo establecemos esa columna de fuego o de luz en nuestra vida que tanto necesitamos? Número 1, levantándonos y viniendo a la luz. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces tenemos que levantarnos. Se me hace que ya no voy a explicar, ya solo leer por el tiempo. Número 2, ¿cómo establecemos la columna de fuego en nuestra vida? Siguiendo a la luz. Si lo primero era viniendo a la luz, entonces ahora lo segundo tiene que ser siguiendo a la luz. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos que seguir al Señor. Pero no solo venir, no solo seguirlo, sino permaneciendo en la luz también. Juan 12, 35 al 36. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre ustedes. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¿Cómo establecemos esa columna? Viniendo, siguiendo y permaneciendo en la luz, pero también dando gloria a Dios. De esa manera establecemos la columna de fuego. Dad gloria a Jehová vuestro Dios antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Ya solo estoy leyendo, fíjese. ¿Cómo establecemos la columna? Desechando las tinieblas. ¿Cómo vas tú a recibir todos los beneficios de la columna de fuego y que esa columna de fuego te persiga y esté contigo? Es necesario desechar las tinieblas. La noche está avanzada, dice Romanos 13:12, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, ¿y qué? Y vistamos las armas de la luz. ¿Cómo establecemos esa columna? No uniéndonos a las tinieblas. 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, entonces andad como hijos de luz. Necesitamos desechar. Voy a pasar Mira, dice Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, porque todos vosotros, dice 1 Tesalonicenses 5:5, sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Quieres tú establecer esta columna de fuego como un sabio constructor y que tú recibas todos los beneficios? Hagamos estas cosas. Desechemos las tinieblas, vengamos a la luz, sigamos la luz, permanezcamos en la luz. Necesitamos tomar esa decisión, hermanos.
La verdadera vida cristiana es una vida donde se toman decisiones. Decisiones correctas. Y la mejor decisión que podemos nosotros tomar esta noche es renunciar a toda tiniebla. Esa es la mejor decisión que podemos tomar. Decirle al Señor: Señor, me arrepiento de toda tiniebla. Y ya no quiero yo seguir en las tinieblas. Porque cuando nosotros hagamos eso, entonces el Señor va a establecer sobre nosotros esa columna de fuego, esa columna de luz. Y cuando el Señor establezca esa columna de luz, entonces vamos a ser beneficiados. Porque las tinieblas van a ser disipadas, no vamos a tropezar. Y todas las bendiciones que miramos, yo sí quiero esa luz, la anhelo, pero va a venir cuando yo aborrezca lo que está en contra de la luz, que son las tinieblas. ¿Por qué no oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú has propiciado, Señor, una columna de fuego para que nos alumbre. Tú has provisto una columna de luz para que no estemos en oscuridad. Te doy gracias, Señor, porque tú has provisto una columna de luz para que podamos andar y caminar en luz. Pero, Señor, de la manera que tu palabra dice, nosotros venimos hoy y nos despojamos de toda tiniebla. Nos despojamos, Señor, de todo lo oculto, de todo lo oscuro, de toda tiniebla, de todo pecado nos despojamos. Yo no quiero, Señor, tener nada que ver con las tinieblas. No quiero, Señor, tener que ver nada con las cosas de este mundo. Por favor, Señor, ten piedad, ten misericordia. Establece sobre nosotros esa columna, Señor. Establece sobre nosotros esa columna. Ayúdanos, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a despojarnos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a despojarnos. Y te doy gracias, Señor,